¿Cómo están, estimados estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral? Nos encontramos en la materia Reino, Poder y Gloria del quinto semestre. Esta es su primera clase de la unidad 1 que hemos titulado Fundamentos Bíblicos del Reino y la Autoridad Espiritual. Dentro del avance que vamos a tener en este tiempo, en esta clase específicamente, va a ser la introducción, objetivos, Jesús, su vida, su ministerio y daremos unas pequeñas conclusiones. Después, entonces, empecemos nuestra clase. Estoy realmente muy contenta de poder compartir con ustedes. Me siento honrada de compartir con ustedes. Sean más que bienvenidos. Vamos a comenzar un viaje de aprendizaje explorando en esencia el liderazgo pastoral, la relevancia que tiene el aprender el reino, el poder y la gloria para nuestra carrera, cuál es el impacto que da en las personas. Discutiremos cómo el liderazgo pastoral influye profundamente en la vida de los individuos y en la comunidad en su conjunto. Vamos a saber que el liderazgo pastoral y el reino de Dios tienen una estrecha relación, están conectados entre sí y nos ayudan a que nosotros podamos ser capaces de edificar la iglesia de una manera correcta, con una visión correcta. En Mateo 16:18 nos dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así como con este versículo, respaldaremos todo lo que hablemos con fundamento bíblico. Nuestro principal libro en la materia será la Biblia, pero también tendremos otros autores y otros libros para que podamos leerlos de personas que han adquirido sabiduría. Por ejemplo, Warren Bennis, que fue un líder exitoso, él escribió, el líder con éxito es aquel que sabe cómo impactar y movilizar hacia un propósito común a otros. Entonces, podemos saber que lo principal aquí es que podamos adaptar todo lo que tenemos al liderazgo que vamos a hacer. Seguramente tendremos desafíos, seguramente vamos a tener muchos desafíos, pero nos tenemos que adaptar, así como constantemente nos estamos adaptando a este mundo en constante evolución. Adaptarse no significa acomodarse a él, pero como Jesús oraba, están en este mundo, no los quites de este mundo, pero protégelos de él. Entonces nosotros, sin dejar lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4:2, que nos insta a predicar a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, sin dejar esto, tenemos que adquirir conocimientos, tenemos que ser personas de investigación, personas que vayamos un poco más allá en conocer las cosas y en profundizar las cosas. Como les dije al principio, nuestro libro principal es la Biblia y ahí tenemos infinidad de revelación, infinidad de conocimiento, infinidad de ciencia, infinidad de cosas que realmente nos van a ayudar a establecer un buen gobierno, un buen, el reino, el poder y la gloria bien establecidos, como Jesús vino a hacerlo, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos, hay una necesidad de adaptación. El John Maxwell decía, el líder eficaz es aquel que puede adaptarse al cambio. Entonces tenemos que aprender a abrir un poquito más nuestra mente con la base del conocimiento de la palabra de Dios.
Así vamos a poder establecer metas claras de estos fundamentos bíblicos, de la autoridad espiritual. Vamos a destacar la importancia de desarrollar una comprensión sólida y fundamentos sólidos también que luego sean aplicados, ¿no? Porque cuando es que nosotros empezamos a adquirir sabiduría, cuando todo conocimiento divino, todo conocimiento bueno que entra en nosotros, empezamos a aplicar. Es de esa manera que nosotros empezamos a adquirir sabiduría. Debemos tener una visión, debemos tener una meta, un fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, para que nosotros podamos avanzar y no detenernos, no estancarnos, no cerrarnos en una caja y decir, no, esto es así, no, investiguemos juntos. Como les decía al principio, vamos a este viaje juntos. Podemos citar, por ejemplo, Proverbios 29:18 que dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Entonces, necesitamos tener centrados los valores en la búsqueda de la gloria de Dios en todas las cosas, para que podamos avanzar en esto. Dicho todo esto, vamos a entrar a hablar de este personaje principal que es parte de esta materia, reino, poder y gloria. Es Jesús. Vamos a hablar de su vida y su ministerio, por lo cual vamos a dividir en 3 partes. Los datos de Jesús, el pueblo de Jesús como fueron llamados y su ministerio. Jesús sabemos que fue un hombre preparado anticipadamente. Podemos ver, si bien la Biblia nos relata cada detalle de su infancia, cada cosa que él hacía, obvio era un niño, como porque él vino siendo hombre, vino siendo humano, un hombre de carne y hueso, entonces vivió, hay partes de la palabra que nos dice creció en sabiduría, en conocimiento, así como crecía en estatura, crecía en sabiduría, en conocimiento. ¿Por qué les decía que él fue preparado anticipadamente? Porque él a sus 12 años es encontrado en el templo, cuando los padres se olvidan de él y luego lo empiezan a buscar, y él estaba ahí en el templo, estaba charlando con los entendidos, estaba conversando, estaba siendo él, hablando de sabiduría, entonces preparado ya desde antes. Luego, obviamente no se relata mucho para ver su vida, la vida de Jesús. Vamos a abocarnos en el Nuevo Testamento, y esto del Nuevo Testamento principalmente en los Evangelios, pero también vamos a ver el Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que se han dicho en el Antiguo Testamento acerca de Jesús que se han cumplido en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vamos adelante. Tenemos los datos de Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua, es el mismo nombre de la raíz de Josué, que es Joshua. Este nombre significa Salvador, Yahweh salva, salvar. ¿Quiénes fueron sus padres, los padres de Jesús? Para los judíos, José fue el padre de Jesús, aunque algunos llamaban bastardo a Jesús. María fue su madre. José era carpintero. Nosotros sabemos que a José se le tuvo que presentar un ángel para avisarle que María iba a concebir al Salvador. Y a María también se le presentó un ángel para anunciarle que iba a dar a luz a el Salvador, que iba a poner por su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este es Jesús. María, una virgen escogida por Dios para que diera a luz al Salvador. Sus parientes. Nos relata la Biblia que Jesús tuvo parientes, tuvo hermanos. Ahí en Mateo nos relata que
la gente decía, ¿no es este Jesús, el hijo de María y de José, que sus hermanos eran Jacobo y así ustedes pueden leer el pasaje en sus casas, porque si buscamos ahorita el pasaje, leemos, vamos a tomarnos más tiempo. Los parientes. También nos dice que tuvieron, seguimos con los parientes, Elizabeth, su tía, su primo, Juan. Entonces, esto podemos encontrar en Lucas. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén de Judea. En Miqueas 5:2 ya se profetizó que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Y en Mateo 2, del 4 al 6, se puede corroborar que efectivamente Jesús nació en Belén de Judea. La nacionalidad e idioma de Jesús. Jesús era judío de origen galileo. Su idioma era el arameo, que es un dialecto eh, muy cercano con el hebreo. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Dónde fue criado? Jesús vivía y fue criado en Nazaret. Esto podemos leer en Lucas. Cada pasaje que está en la diapositiva es nuestra responsabilidad leer, corroborar que lo que se está diciendo es claramente así. Entonces, este fue Jesús. Fueron los datos de Jesús. Cómo Jesús realmente nació en Belén y fue criado en Nazaret. Jesús de Nazaret, por eso es llamado Jesús de Nazaret. Vamos ahora a ver al pueblo de Jesús, su historia, cómo fueron llamados, cómo fue cambiando el nombre de cuando les llamaron. El pueblo de Jesús, ¿cómo fueron llamados? Fueron llamados primeramente hebreos. Esto desde los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob. Posteriormente fueron llamados israelitas cuando entraron a Canaán, la tierra prometida. Entonces empezaron ahí a llamarlos israelitas. Más adelante los llamaron judíos cuando hubo el destierro de Babilonia. Ahí empezaron a llamarlos judíos. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús comenzó con el anuncio previo de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino al Señor. Esto está en Juan 1:23. Prepara camino para la venida del Señor. Esto es lo que hizo Juan. Bautizó a Jesús. Y luego, cuando realmente empezó el ministerio, Jesús fue bautizado, luego fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, 40 días de ayuno, y después de esto empezó el ministerio de Jesús. Jesús era una persona que donde caminaba, sanaba, hacía milagros, manifestaba su poder, manifestaba su gloria, manifestaba el reino. Vino a enseñarnos el reino, el poder y la gloria. Y cuando Él volvió al Padre, no nos dejó solos. Es más, Él dejó a sus discípulos algo muy importante, que fue la oración que encontramos en Mateo 6. Algo interesante en esa oración y que quiero resaltar es, venga tu reino, venga tu reino. Jesús nos enseñó a llamar a existencia el reino de Dios acá en la tierra. Ustedes pueden leer y yo sé que muchos de ustedes ya conocen este pasaje y conocen de memoria esta oración, pero podemos ver que Jesús
trae el reino de los cielos acá en la tierra. Sea hecho en la tierra como es en el cielo. Espero haya sido una clase buena para ti. Nos vemos en la clase virtual. Ven preparado, ven con preguntas, ven con fundamentos para que podamos tener una clase dinámica, didáctica. Muchísimas gracias. Bendiciones.